Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Estamos en Semana Santa, el martes antes de la cruz. Jesús acaba de salir del templo por última vez. Sus discípulos señalan los grandes edificios con admiración, y él los sorprende con una respuesta que nadie esperaba. Lo que sigue es el discurso profético más extenso que Jesús pronunció durante su ministerio. Habla de señales, de tribulación, de falsos profetas y de su regreso glorioso. Pero sobre todo, deja una advertencia que resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy en día. Velad, porque no sabéis la hora. Antes de comenzar, meditemos en estas palabras del libro Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, Reina Valera 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Leeremos Mateo capítulo 24, conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Sentado frente a Jerusalén, con la ciudad a sus pies y la cruz a pocos días de distancia, Jesús habla a sus discípulos sobre el fin de los tiempos, sobre cómo mantenerse firmes en medio de la tribulación y sobre la actitud con la que debemos vivir cada día mientras esperamos su regreso. Escúchalo como una carta sellada con urgencia, escrita directamente para ti. Mateo capítulo 24. Las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, mas ay de las preñadas y de los que crían en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis.
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallará haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tardará en venir, y comenzaré a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús no habla desde el miedo, habla desde el amor de quien sabe lo que viene y quiere que sus amigos estén preparados. Le preguntan por señales y él responde, pero no para satisfacer la curiosidad. Cada señal que describe termina en la misma dirección. No os turbéis, perseverad, velad, porque el gran peligro que Jesús ve no es la tribulación exterior, es lo que puede pasarle al corazón por dentro mientras espera. La caridad de muchos se resfriará, no desaparecerá de golpe, se enfriará, poco a poco, sin que nos demos cuenta. Y por eso la advertencia no es sobre fechas ni calendarios, es sobre el estado del corazón en la espera. ¿Estás haciendo lo que debes hacer cuando Él llegue? ¿O te has dicho en secreto, mi Señor se tarda? El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hoy, en este martes santo, a pocos días de la cruz y con la promesa del regreso en el horizonte, Jesús te hace la misma pregunta que le hizo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Velad pues, ¿estás listo? Gracias por acompañarnos en esta lectura especial de Semana Santa. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que también la necesite. Suscríbete para recibir más lecturas bíblicas cada semana y que Dios te bendiga profundamente en este día.